Mi hermana sacó la nota más alta de la ciudad y se mató el mismo día. 3 años después, yo hice lo mismo. Pero lo que descubrí, lo cambió todo. Cada año, el día en que salían los resultados del examen de ingreso a la universidad, el estudiante con la nota más alta de nuestra ciudad caía en un abismo misterioso. Se suicidaba. Y cuanto más alta era la nota, más horrible era la forma de morir. Entonces la policía formó un equipo especial, pero por más que investigaran, nunca lograban entender por qué seguía pasando. El miedo se apoderó de los estudiantes. Muchos empezaron a hacer trampa para sacar notas bajas a propósito, para no correr el riesgo de ser el primer lugar. Pero yo, no. Yo me esforcé más que nadie hasta sacar la nota máxima, la más alta registrada en la historia de nuestra ciudad. Hace 3 años fue el turno de mi hermana. Era la mejor alumna, sacó la nota más alta, y yo la vi morir con mis propios ojos. Entonces decidí, quien sea que esté detrás de esto, iba a pagar. Nuestra madre nos crió sola. Papá murió el año en que nací, y ella siguió adelante como pudo, tomando cualquier trabajo pesado solo para mantenernos a mi hermana y a mí. Varios hombres le ofrecieron matrimonio, diciendo que si aceptaba, la ayudarían a criarnos, pero mamá siempre decía que no. Le daba miedo que termináramos sufriendo por una separación. Por ella, estudiamos con todas nuestras fuerzas. Queríamos darle una vida mejor. Cuando llegó el turno de mi hermana de hacer el examen, ya se conocía esa historia macabra de que los primeros lugares se suicidaban, y todos lo sabían. El pánico se apoderó de todos. Los mejores estudiantes tenían miedo de sacar notas muy altas y terminar como los anteriores. Hablé con ella, le pedí, saca una nota buena, pero no la más alta, no seas la número 1. Pero ella sonrió y dijo, he trabajado años por ti y por mamá. No voy a rendirme ahora. Tranquilo, no voy a seguir el mismo camino. Además, añadió, creo que esas muertes son coincidencia. Yo voy a romper la maldición. Voy a ser la primera. Y lo fue. Solo unos pocos errores, lo justo para garantizar el primer lugar en la ciudad. Pero el día en que salieron los resultados, ella, habiendo prometido jamás suicidarse, subió al techo y se lanzó sin dudar. No dijo una sola palabra antes, solo miró a mamá con una mirada pesada, extraña, y se arrojó al vacío. Cayó de cabeza. Fue brutal. En sus manos un papel ensangrentado. Genevieve, hagas lo que hagas, no seas la número 1. Yo sostenía su cuerpo destrozado, gritando inconsolable. Pero mamá solo se quedó ahí parada, mirando, sin derramar una lágrima. Le pregunté por qué no lloraba. Ella, con una voz fría y sin tono, dijo, quiso ser la número 1. No hay nadie a quien culpar más que a ella misma. No lo entendí. Antes, mamá se venía abajo si mi hermana se enfermaba. Pero ahí, viendo a su hija morir así, ni se inmutó. Hasta hoy me persigue la mirada que mi hermana le lanzó a mamá antes de saltar. Esa mirada me persigue. ¿Será que mamá tuvo algo que ver? ¿Y cómo alguien que amaba tanto la vida decidió morir? Durante 3 años, entonces, estudié más que cualquier otro. Todo para hacer ese mismo examen. Esta vez, iba a caer en la misma trampa solo para descubrir la verdad. El día del resultado, entré en la cocina donde mamá lavaba arroz para la cena. Mamá, si yo muero, ¿vas a llorar? Ella se detuvo, por un segundo. Me miró confundida. ¿Qué pregunta es esa? Esperé un instante, y entonces le dije en serio. Ya calculé mi nota. Si no me equivoqué, voy a ser la número 1 este año. Vi la luz en sus ojos apagarse. Parecía que algo dentro de ella había muerto también. Sin emoción, dijo. Ah, entonces, felicidades. Solo eso. 2 palabras, tranquilas, como si hablara del clima. Volvió a lavar el arroz como si nada hubiera pasado. La luz de la mañana brilló en sus ojos lejanos y fríos. Y ahí, un escalofrío me atravesó el corazón. Recuerdo el invierno cuando tenía 5 años. Era Navidad, y tuve mucha fiebre. Mi cuerpo temblaba y la fiebre no bajaba. Hacía 10 grados bajo cero y nevaba. No había taxis. Mamá me llevó en el coche y luego corrió 10 kilómetros en la nieve hasta el hospital. Llegó con los labios morados y los pies cortados por el hielo, pero ni sentía su propio dolor. Solo quería salvarme. En el pasillo de emergencias, los médicos dijeron que no sobreviviría, pero ella se arrodilló, suplicó, lloró, se humilló hasta que aceptaron intentarlo de nuevo. Esa era la madre que yo conocía, la que siempre ponía nuestras vidas por encima de la suya. Y ahora estaba fría, indiferente. Pero no dije nada. Esperé. Cuando salieron los resultados, era justo lo que esperaba. Nota perfecta, la más alta en la historia de la ciudad. La noticia se esparció rápido. Primero en la ciudad, luego por internet. Todos hablaban de mí. Debe estar loca. Todos intentan esconder sus notas para no ser el blanco.
Y ella sacó 1000. Estudia conmigo. Su hermana fue la primera hace 3 años y murió horriblemente. Entonces, ¿qué está pensando? ¿De verdad quiere morir? Por favor. Escuché que su mamá crió a las 2 sola, trabajando hasta el cansancio en varios empleos. La hermana mayor murió hace 3 años y ahora la menor saca la nota más alta. ¿Cómo puede una madre enterrar a 2 hijas? Algunos se sorprendieron con mi nota. Otros sintieron lástima por mi madre. Decían que ahora tendría que enterrar a otra hija. Hubo quien me llamó egoísta, que estaba coqueteando con la muerte y arrastrando a mi madre a más sufrimiento. Mientras el mundo discutía, yo comencé una transmisión en vivo, directamente desde mi cuarto. Cerré la puerta con llave, ajusté la cámara para mostrar toda la habitación y presioné «Transmitir en vivo». En pocos minutos, la transmisión explotó. Cientos de miles de personas entraron. Los comentarios pasaban tan rápido que era imposible leer. ¿De verdad es la chica que sacó la nota máxima? ¿Por qué está tan tranquila? ¿Está haciendo una live? Esta chica no le teme a nada. ¿No te importa tu mamá, que te crió sola? Tu hermana ya no está. ¿Y si te pasa lo mismo? ¿Cómo va a seguir viviendo? Eres una desagradecida. ¿Vale más tu nota que tu vida o tu madre? Las críticas llovieron con fuerza. Me llamaron desagradecida, egoísta. Dijeron que mi madre lo sacrificó todo, y ahora quedaría sola otra vez, hundida en el dolor. Pero yo me quedé callada. Me senté derecha, hablé despacio, como quien cuenta una historia. Sí, mi madre crió a mi hermana y a mí sola. No fue fácil. Pasamos por muchas cosas. Hambre, frío, soledad. Cada día era una batalla. Pero mi hermana era fuerte, llena de vida. Siempre me decía que valorara la vida, que la viviera bien. Prometió que con su esfuerzo nos daría una vida mejor a mamá y a mí. Hace 3 años se quitó la vida. Mientras hablaba, levanté un papel doblado. Esto, dije mirando a la cámara, es la nota que sostenía cuando murió. Tiene solo una frase escrita. Aviv, hagas lo que hagas, no seas la primera. Respiré hondo. Guardé esta carta por 3 años. Estudié cada detalle. La caligrafía es idéntica a la de mi hermana, sí. La policía confirmó. Solo tiene sus huellas. Pero yo sé que no la escribió ella. Alguien la falsificó. Alguien fabricó esta nota para encubrir la verdad. Mi hermana no se suicidó. Fue asesinada. Fue como una bomba. Los comentarios explotaron. ¿Qué? Pensé que todos los primeros se habían suicidado. Pero si la letra y las huellas coinciden, ¿cómo puede ser falsa? Yo vi a tu hermana saltar. ¿Estás segura de que no estás confundida? El chat se volvió un caos. Sorpresa, negación, sospecha. Todo mezclado. Pero yo seguí. Firme, voz estable, palabras afiladas. Mi hermana nunca me llamó por mi nombre completo. Nunca, ni en persona ni en cartas. Siempre usaba mi apodo. Sí, saltó, pero no fue por voluntad propia. La obligaron. Y en estos 3 años, investigué todos los casos de los antiguos primeros lugares que supuestamente se quitaron la vida. Y puedo decir con seguridad, ninguna de esas muertes tiene sentido. Todo esto es una mentira. Todos fueron asesinados. De nuevo, el chat enloqueció. Esto es una locura. Tengo la piel de gallina. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? ¿Qué clase de monstruo ataca a jóvenes solo por sacar buenas notas? Mientras la conmoción crecía, miré directo a la cámara y dije, sé que ninguno de ellos se suicidó de verdad, pero nunca pude conseguir pruebas. Quien sea que está detrás de esto, es bueno, muy bueno ocultando la verdad. Por eso, esta vez, lo di todo. Saqué la nota más alta, solo para acercarme a la verdad. Con valentía, anuncié. Dicen que cuanto más alta la nota, más brutal es la muerte, ¿no? Pues bien, hoy estoy transmitiendo este momento en vivo, porque quiero que todos lo vean. Quiero que sean testigos, si voy a morir o no. No había miedo en mi voz, solo determinación. Y mi rostro lo dejaba claro. Estaba lista para arriesgarlo todo. Mis palabras sacudieron al país. Todo en lo que la gente creía se venía abajo. La audiencia se disparó. Más y más personas entraban en la transmisión a cada segundo. Todo el país miraba. Incluso la policía miraba. Y cuando entendieron lo que estaba pasando, actuaron. Sirenas empezaron a sonar en la calle, cada vez más cerca de mi edificio. Y entonces, algo cambió. El chat, que antes era solo especulación y shock, de repente se llenó de un solo mensaje repetido, frenético. Mira detrás de ti. Detrás de ti. Hay alguien detrás de ti. Al leer eso, me giré rápidamente. Y lo que vi, me va a perseguir el resto de mi vida. Enciendo la cámara de mi celular. La habitación quedó en oscuro absoluto, excepto por la luz mortecina que se colaba entre las cortinas. La transmisión en vivo empezaba justo después del caos.
sirenas lejanísimas, murmullos apagados, mi voz temblando apenas al recordar lo que acababa de suceder. Esa noche, mientras España entera seguía conectada, yo sentí que mi piel se erizaba, no por el frenesí público, sino porque sabía que justo detrás de mí alguien me observaba. Me mantuve inmóvil, respirando hondo, sintiendo el pulso que aún resonaba en mis oídos. No quiero repetir lo que ya saben. He sacado 1000 puntos. He obligado a mi cuerpo a rendir al límite. He decidido aceptar esa maldición para exponer quién estaba detrás de esas muertes. Pero lo que vino después fue más fuerte de lo que podía imaginar. Aquella figura, con el símbolo extraño tatuado o quizás quemado en la muñeca, dijo palabras que me helaron, tal como sentí cuando mi hermana se lanzó. «Estás lista ahora», como ella. Luego me empujó. La transmisión captó el impacto. Caí, me nublé, y todo se cortó. Me desperté en una camilla, ya fuera de la cámara, bajo luces blancas y el pitido constante del monitor. Una enfermera pasó mi historial. «Señorita, tiene una marca, justo aquí». La sábana se levantó unos centímetros y vi en mi muñeca el brote rojo, fresco, igual al signo que vi en el hombre. Era el mismo sello. Mi corazón dio un vuelco. No dije nada, solo apreté los labios, y entonces supe que esto no terminaría en una investigación rutinaria. Pasaron las horas. La habitación se llenó de médicos, policías y un uniforme del SAS Nacional. Pero lo más aterrador fue recordar a mi hermana, perfilada en mi mente. Imposible no sentir que su alma estaba ahí, mirándome, esperando que siguiera el camino que ella no pudo. Lo siguiente fue recibir la visita de Clara, la antigua compañera de mi hermana. No la veía desde el entierro. Entró con los ojos rojos, la voz ronca, y aseguró que el suicidio de mi hermana no fue suicidio. Dijo que hubo gritos aquella madrugada, llantos y un cántico extraño, un ritual. Agregó, si hubiera sido otra, me habría burlado, pero su mirada tenía verdad. Quería creerle. Aquella noche, en mi mente no había descanso. El flash del símbolo en la luz de la sala, el latido físico en mi muñeca, el murmullo de Clara resonando en mi cabeza. Me preguntaba si mi madre, abrumada por el dolor, hubiera acudido al culto. ¿Sería ella la encargada de firmar el pacto que acabó con mi hermana? Lloré, no como la madre fría que vi aquel día, sino como aquella niña que todavía confía en su madre. Al día siguiente, en mi celular, una noticia emergió en los titulares. Marca misteriosa avanza como posible clave en muerte de aspirantes. La fotografía debajo mostraba mi muñeca, la misma señal. Aunque intentaba mantenerme serena frente a las cámaras, por dentro sentía el estómago al revés. Sentí que esa marca me uniría a su destino, una conexión mortal que ya no podía ignorar. Bajé la cabeza y me crucé con los ojos de Clara. Susurró, «Quiero ayudarte, pero no confíes en nadie más». No sabría si estaba protegiéndome o desviándome, pero necesitaba a alguien a mi lado. Me aferré a eso. Mientras Clara y yo nos marchábamos de la habitación, el eco de mis propias pisadas parecía marcar el pulso. Latido, latido, latido de una venganza en ciernes. Esa noche me encerré en mi cuarto. Armé un pequeño altar con fotos, mi hermana, mi madre, mis apuntes, y junto a ellos, el símbolo tatuado en un papel. No por superstición, sino para recordarme que cada paso que diera tendría que romper esa maldita cadena que me condenó. Recité en voz baja promesas de justicia, juramentos que me quemaron la garganta. No habría indiferencia, no habría perdón, solo acciones. Y entonces mi celular vibró. Era un mensaje sin destinatario, sin remitente, sin nombre. Sabemos que estás pensando, sabemos que lo ves. Estás corriendo contra el tiempo. Estás sola. Sentí que me observaban desde dentro, desde fuera, en mi casa, en mi colegio, en la televisión, y desde aquí, dentro de mí. Guardé el celular y miré por la ventana. Unas luces rojas destellaban muy lejos, en la calle. Pienso que podría haber sido una amenaza, o una llamada silenciosa. Mis dedos temblaron cuando guardé la foto del símbolo en mi bolsillo. Me hundí en la cama, notando el peso de mis promesas contra mi pecho. Juré hacerlo, pero mentiría si digo que no lo sentía real. Los espíritus de las que ya no están me acompañaban. Yo era su voz. Esa noche me dormí con un solo pensamiento. No importa qué cueste, voy a destapar esto, y me llevaré a los que estuvieron detrás, uno a uno, a vivir su propio infierno. Cerré los ojos, con una certeza terrible. La venganza había comenzado. La mañana siguiente fue densa como la niebla que cubría los techos de Zaragoza. El cielo plomizo, sin una sola ave. Parecía un mal presagio, o tal vez un reflejo del silencio que reinaba en casa. Mamá no había dicho una palabra desde que me vio en las noticias, ni una sola,
La misma mujer que un día lloró por una fiebre infantil ahora ni me miraba a los ojos. Me levanté temprano, como si mi cuerpo supiera que tenía algo pendiente. Me duché en silencio, desayuné en silencio y salí de casa sin que nadie dijera, cuídate. Clara me esperaba en el parque, con una mochila gastada y el rostro tan pálido que parecía no haber dormido. Tenemos que ir a un sitio, dijo sin rodeos. Yo no pregunté a dónde, ni por qué, solo asentí. Subimos al tranvía y bajamos en un barrio viejo del casco histórico. Calles empedradas, fachadas con grietas, una ciudad que escondía secretos entre sus paredes. Clara me llevó a una casa abandonada, escondida detrás de un callejón sin salida. Allí, entre polvo y paredes descascaradas, me mostró algo que me revolvió el estómago. Un cuarto lleno de fotos, fotos de chicos, todos los que habían muerto como suicidas. Había cuadernos, recortes de periódicos, incluso boletines oficiales del Ministerio de Educación. Todo apuntaba a una sola cosa. Estos chicos no se quitaron la vida. Fueron seleccionados. Clara se giró hacia mí y dijo, ¿ves esto? Mi prima fue la primera en 2011. Era la mejor de su generación. Sacó 997. Murió colgándose de una farola a la salida del colegio, aún con el uniforme puesto. Dijo que había sido un suicidio por presión. Nadie cuestionó nada. Me senté en el suelo, rodeada por las fotos, y por primera vez desde la muerte de mi hermana, sentí que no estaba loca. No era una teoría, era un patrón. Clara me entregó una carpeta con copias de informes forenses, pequeños detalles ignorados en cada caso, hematomas que no cuadraban, medicación encontrada en sangre que no estaba prescrita. Y algo más. En todos los informes aparecía una sustancia, un sedante de uso restringido, que solo puede obtenerse con autorización médica especial. Su nombre me quedó grabado, Calix-Dol. No hay ninguna farmacia que lo tenga, dijo Clara. Esto solo lo manejan desde hospitales y ciertos centros de investigación. Y adivina qué, uno de esos centros está aquí, en Zaragoza. Instituto Rubén Darío. Sentí un escalofrío. Ese instituto era donde trabajaba un viejo amigo de mamá, el doctor Alonso Garrido, un neurólogo que siempre nos visitaba en cumpleaños, traía regalos caros, hablaba bajito y sonreía demasiado. Nunca pensé nada de él. Hasta ahora. ¿Qué tiene que ver él con esto? Le pregunté a Clara. Todo. Él es quien firmó los certificados de muerte de al menos 5 estudiantes. Me puse de pie, con las manos apretadas. Tenemos que entrar al instituto. Hoy. Clara tragó saliva. ¿Estás segura? Más que nunca. Si él tiene algo que ver, quiero mirarlo a los ojos antes de hacerlo caer. Y así fue. Esa misma tarde, con la ayuda de Clara, conseguimos credenciales falsas de visita y entramos al Instituto Rubén Darío. Nos hicimos pasar por estudiantes en prácticas de psicología. Caminamos por los pasillos fríos, donde los fluorescentes parpadeaban como si también temieran encenderse. La oficina del doctor Garrido estaba en el 3er piso, puerta 314. Clara se quedó en la recepción. Toqué la puerta. ¿Sí? Soy estudiante de la Universidad de Barcelona. Me dijeron que podía hacerle unas preguntas para mi tesis. Dije con voz calmada. La puerta se abrió lentamente. Allí estaba él, más viejo, más delgado, pero con la misma sonrisa forzada. Adelante, muchacha. ¿De qué trata tu tesis? Entré. Cerré la puerta detrás de mí. No temblé. Lo miré directo a los ojos. Sobre manipulación farmacológica para inducir estados suicidas simulados. La sonrisa se desvaneció. Su rostro palideció. Su cuerpo se echó levemente hacia atrás. ¿Cómo? ¿Dices? Me acerqué un paso más. Sé lo que hiciste. Sé lo que han hecho con los estudiantes. Sé del Calix-Dol. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Durante un segundo, solo el zumbido del aire acondicionado llenaba el ambiente. ¿Y qué crees que vas a hacer con esa información? Dijo al fin con voz ronca, como si ya no tuviera nada que fingir. Exponerlos, uno por uno. Él suspiró, se recostó en la silla y murmuró algo que nunca olvidaré. Entonces, ya estás marcada. Me congelé. El símbolo en mi muñeca comenzó a arder, como si supiera que había sido activado, como si él lo supiera también. La computadora detrás de él emitió un pitido. En la pantalla apareció un mensaje en rojo. Acceso autorizado. Nivel 5. Inicio de protocolo. Clara irrumpió en la sala con los ojos abiertos de terror. Aviv, tenemos que salir de aquí. Pero antes de que pudiera moverme, escuchamos la primera explosión. No fue dentro del instituto. Fue en casa. Mi madre estaba dentro. Corrimos por los pasillos del Instituto Rubén Darío como si el aire ardiera. Clara iba delante, sujetando mi mano con fuerza, pero yo apenas sentía sus dedos. Mi cabeza solo repetía una cosa. La casa explotó. Mi madre estaba dentro.
No recuerdo cómo llegamos afuera. Había gente corriendo, alarmas, humo en el cielo y el rostro pálido del doctor Garrido que aún me perseguía, con esa sonrisa que ya no parecía humana. Unos minutos después, ya en la calle, vimos desde lejos la columna de humo ascendiendo sobre nuestro barrio. Era nuestra casa, nuestra calle. Mi respiración se volvió torpe. Intenté llamar a mamá. 1 vez, 2, 3, nada. Un pitido frío. Clara me sostuvo del brazo, pero yo me solté. Tenemos que ir ya. Tomamos un taxi. El conductor quiso preguntar, pero al ver mi rostro, decidió callar. Al llegar, no pude bajar al instante. Solo miré. El edificio seguía en pie, pero parte del segundo piso, justo donde vivíamos, estaba calcinado. Los bomberos rodeaban la zona, y la policía acordonaba todo. Corrí hacia las cintas amarillas. Un agente me detuvo con el brazo en alto. «Es mi casa. Mi madre está adentro». El bombero que dirigía el operativo se acercó. Su rostro estaba ennegrecido por el hollín. Bajó la mirada al revisar la lista en su libreta. «Lo sentimos, señorita. No encontramos a nadie en la vivienda. Creemos que pudo haber salido antes de la explosión». Un suspiro se me escapó del pecho, una mezcla entre alivio y terror. ¿Dónde estaba? Clara llegó corriendo detrás de mí, jadeando. «Aviv, revisa tu móvil». Saqué el celular. Un nuevo mensaje, mismo número oculto. «A veces el fuego purifica, a veces oculta. Tu madre tenía secretos. ¿Estás segura de querer conocerlos?» No se lo mostré a Clara, solo guardé el teléfono. Caminé unos pasos, dándole la espalda a todos, mirando el humo ascender hacia el cielo y pensé, ¿y si ella no fue víctima? ¿Y si fue quien encendió la mecha? Esa noche no volvimos a casa. Nos refugiamos en un piso pequeño que Clara cuidaba para su tía en Huesca. Un sitio viejo, con muebles polvorientos y olor a humedad, pero seguro. Pasamos horas en silencio, hasta que por fin me atreví a hablar. «Clara, ¿tú confías en mí?» Ella me miró largo. Luego, bajó la mirada y murmuró, «Sí, pero también tengo miedo de ti». Sus palabras me golpearon en el pecho, pero no la culpo. Hasta yo tenía miedo de mí. Esa madrugada me despertó un ruido. Alguien intentaba abrir la puerta. Clara dormía profundamente. Me levanté despacio, tomé un cuchillo de cocina y me acerqué. Una nota fue deslizada bajo la puerta. Me agaché lentamente y la tomé. Solo tenía una frase, escrita a mano. «Si quieres saber la verdad sobre tu padre, ven sola a Monasterio de Veruela. Medianoche, 3 de julio. Mi padre». Mi padre había muerto cuando yo era bebé. Eso me había dicho mamá. Que fue un accidente. Que un coche lo atropelló cuando volvía del trabajo. Nunca hubo entierro. Nunca vi su tumba. Siempre pensé que eso era normal. Pero ¿y si no era cierto? Volví a la sala. Clara seguía dormida. No la desperté. Me senté en el suelo, mirando la nota como si quemara. Y en mi pecho, algo se partió. Si mi padre estaba vivo, si él formaba parte de todo esto, si había abandonado a mi hermana, a mí, a mamá, entonces alguien más tenía que caer. Me levanté, tomé mi chaqueta, la navaja de cocina y salí sin hacer ruido. Las calles estaban desiertas, la noche envuelta en un silencio gélido. Fui hasta la estación. Tomé el tren de Zaragoza hacia Vera de Moncayo. A medida que me acercaba al monasterio, el aire se volvía más espeso, más frío. Y cuando llegué a las puertas del monasterio, lo vi, de pie, esperando, con los mismos ojos que vi en el retrato polvoriento de casa. «Papá», él sonrió. No era una sonrisa dulce, era una sonrisa que dolía, una que escondía años de culpa o de orgullo. «Has venido, Aviv, justo como esperaba». Y yo, por primera vez, entendí que la historia de mi familia no había empezado con la muerte de mi hermana. Había comenzado mucho antes. El monasterio parecía sacado de una pesadilla. La piedra húmeda, las grietas en los arcos, las estatuas sin rostro. Todo era viejo, frío y cargado de historia. Y él, mi padre, ese hombre que se suponía muerto, me esperaba con las manos cruzadas detrás de la espalda, como si esta escena hubiera estado escrita hace años. «¿Cómo es posible que estés vivo?», le pregunté con la voz quebrada. «No morí. Me mataron. Pero no del modo en que tú piensas», respondió sin emoción en la voz. La puerta del monasterio se cerró detrás de mí con un golpe seco. Quise correr, pero algo me detuvo. No era miedo. Era necesidad. Necesitaba saber la verdad. «¿Quién eres realmente?» «Soy tu padre, pero no el hombre que te contaron que fui. Y vine a revelarte algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu madre. Y sobre ti». Lo seguí a través de los pasillos del monasterio. Las paredes estaban cubiertas con símbolos antiguos, círculos, ojos, palabras en latín y uno en particular, el mismo de mi muñeca. Me llevó hasta una sala oculta, detrás de un altar cubierto por una manta negra. Allí,
Abrió un compartimiento en el suelo y sacó una caja metálica. Este es tu legado, lo que tu hermana nunca llegó a conocer, lo que tu madre quiso enterrar. Dentro de la caja había documentos, fotos viejas y grabaciones en casetes. Tomó uno de los casetes y lo insertó en una grabadora portátil. Su voz, pero más joven, llenó la habitación. Día 43. Hoy descubrimos que los exámenes no solo miden conocimiento. Están diseñados para identificar una frecuencia cerebral específica. Aquellos que alcanzan esa frecuencia son potenciales activadores, portadores, canalizadores. Me giré hacia él, en shock. ¿Estás diciendo que los exámenes son un filtro? Sí. No se trata de inteligencia. Se trata de encontrar cuerpos capaces de soportar otra cosa. ¿Qué cosa? Una entidad, una energía ancestral que habita en esta ciudad desde siglos. Una fuerza que necesita hospedaje. Cada generación, la entidad elige a uno. Y tú, Aviv, fuiste elegida. Retrocedí 2 pasos, mi cuerpo temblando. ¿Y tú? ¿Qué papel tuviste en esto? Yo fui el primero en sobrevivir a la activación. Por eso fingieron mi muerte. Me reclutaron. Me entrenaron para mantener el equilibrio. Pero algo cambió. Cuando tu hermana fue elegida, me opuse. Su alma era demasiado pura. Sabía que no sobreviviría al proceso. Por eso traté de detenerlo. Y por eso, mataron a tu madre. ¡Mentira! Mi madre está viva. Sobrevivió a la explosión. Su rostro se endureció. Si salió con vida, entonces no es la misma mujer que crió a tus ojos. Me quedé paralizada. ¿Qué estás insinuando? Hay un segundo culto, Aviv. Uno que se desprendió del primero. Extremistas. Creen que la activación completa traerá un nuevo orden. Y creen que tú eres la llave. Tu madre fue capturada por ellos hace años. La que vivía contigo era una réplica. Una mujer construida a partir de sus memorias y obediente solo a ellos. Sentí que el aire se me acababa. El frío en el pecho. Las lágrimas no caían. No había tiempo para llorar. ¿Dónde está ella?, pregunté, la voz ahogada. Si sobrevivió a la explosión, ellos la tienen y no van a esperar. ¿Y qué quieres de mí? Quiero que destruyas todo. No solo el culto, sino la raíz de todo esto. Quiero que seas el final de esta maldición, porque tú, Aviv, no eres un simple canal. Eres la ruptura. Y si no lo haces, ellos te usarán para abrir una puerta que no se podrá cerrar. Me arrodillé, temblando, con la cabeza entre las manos. No sabía qué era real, qué era mito, qué era ciencia. Pero sabía una cosa. Si todo esto era cierto, no podía seguir sola. Él se acercó y me tendió un papel con 3 nombres y direcciones. Estas personas trabajaron conmigo. Fueron parte del culto original. Te ayudarán a destruirlo desde adentro. Pero cuidado, alguno de ellos ya puede estar corrompido. Tomé el papel. Lo miré directo a los ojos. ¿Y tú? ¿Vas a luchar conmigo? No, dijo con tristeza. Me queda poco tiempo. Mi cuerpo no aguanta más. Pero tú eres el nuevo inicio. Me giré hacia la puerta, con el papel en la mano y el corazón en llamas. Voy a hacerlos pagar. A todos. Y mientras salía del monasterio, el aire cambió. Como si algo ancestral hubiese despertado dentro de mí. No sentí miedo. Sentí poder. Esa misma noche, uno de los 3 nombres de la lista apareció muerto en su casa, con la misma marca en la muñeca, y la palabra escrita con sangre en la pared: traidor. Volví a Zaragoza antes del amanecer. No había dormido, no había comido, solo había escuchado su voz, su verdad, su muerte lenta mientras me decía que era el final de una cadena que había destruido generaciones. Llevaba en el bolsillo el papel con los 3 nombres. Uno ya había muerto. Traidor, decía la pared. Eso significaba que alguien más, además de mí, estaba jugando este juego, y no con mis reglas. Desperté a Clara con un portazo. Tenemos que movernos ya. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste? Mi padre está vivo. Y muerto. No importa. Uno de los 3 nombres ya fue asesinado. Tenemos que encontrar a los otros 2 antes que lo hagan ellos. Ella se quedó callada, mirando mi cara con una mezcla de miedo y respeto. Asintió. No preguntó más. El primer nombre en la lista era Luis Andreu, un ex profesor de física cuántica de la Universidad de Zaragoza. Vivía solo, retirado en un pequeño pueblo cerca de Tarazona. Tomamos el coche prestado de la tía de Clara y salimos sin pensar. El camino era largo, lleno de curvas y niebla, como si el mundo mismo intentara ocultarnos la verdad. Llegamos a una casa de piedra, con un huerto descuidado y un tejado cubierto de hojas secas. Llamé a la puerta. ¿Luis Andreu? La puerta se entreabrió, y un hombre encorvado, con la mirada oscura, nos observó. ¿Quiénes sois? Mi nombre es Aviv. Su viejo amigo Garrido está muerto. Usted es el siguiente. El silencio cayó como una losa.
nos dejó pasar. Dentro, la casa olía a libros viejos, madera húmeda y un perfume que reconocí inmediatamente, el mismo que usaba mi madre. Me senté frente a él y empecé. Sabemos del culto, sabemos de los portadores, y sabemos que ustedes lo iniciaron. Pero ahora, uno a uno, están cayendo. ¿Quién más sabe? Luis suspiró, bajó la mirada y sacó una caja con papeles. Nos mostró diagramas, dibujos, análisis cerebrales. Esto empezó como un experimento. Nada espiritual, Aviv, ciencia pura. Buscábamos una frecuencia cerebral superior. Pero entonces, algo respondió. Algo que no entendíamos, algo que exigía sacrificios. ¿Y entonces decidieron matar a estudiantes? No, nosotros no. Fueron ellos, los radicales. Crearon el segundo círculo. Nos traicionaron. ¿Y tu madre? Fue la clave. ¿Mi madre? Era la única capaz de controlar la entidad sin perder la razón. La única que sobrevivió al vínculo completo. Por eso la duplicaron. Por eso la encerraron. Le mostré la foto del símbolo. Luis palideció. ¿Tú tienes la marca? Asentí. Él se levantó de golpe. Entonces ya es tarde. ¿Por qué? Porque la marca no solo es un sello, es un temporizador. Un ruido seco lo interrumpió. Un disparo. Luis cayó de rodillas, sangre manando de su cuello. Me lancé hacia él, pero ya era tarde. Clara gritó. Corrí hacia la ventana. Una figura encapuchada se deslizaba entre los árboles. Salí corriendo tras ella, con el corazón en llamas, los pies hundiéndose en la tierra mojada. La perseguí hasta un claro. Grité. «¡Muéstrate, cobarde!». La figura se detuvo. Se quitó la capucha. Era Lucía, una antigua compañera de mi hermana, la última persona que la vio viva. ¿Tú? ¿Qué haces tú aquí? No vine a explicarte. Vine a terminar lo que ella empezó. Ella... ¿Quién? Tu hermana. Ella sabía todo. Y tú estás pisando la misma línea. Pero yo no pienso dejar que te usen. ¿Entonces tú los matas? ¿Tú asesinaste a los traidores? Lucía sonrió con tristeza. Yo los libero. Y se fue corriendo antes de que pudiera alcanzarla. Volví jadeando, empapada, llena de rabia y confusión. Clara me esperaba en la casa, llorando junto al cuerpo de Luis. «Esto se nos está yendo de las manos», murmuró. Pero para mí era todo lo contrario. Por primera vez tenía un nuevo objetivo. Lucía. Ella tenía respuestas, y quizás aún más secretos. Esa misma noche recibí otro mensaje anónimo. El tercer nombre. No está donde piensas, está en tu pasado. Volvimos a Zaragoza de madrugada. El coche avanzaba lento, como si compartiera nuestro agotamiento. Clara no hablaba, no me miraba. Solo mantenía los ojos clavados en la carretera, las manos temblando ligeramente sobre el volante. Yo tampoco decía nada. Mi mente era un huracán. Luis muerto, Lucía convertida en justiciera, y ese último mensaje que no dejaba de repetirse en mi cabeza. El tercer nombre está en tu pasado. Pero, ¿cuál pasado? ¿Mi infancia? ¿Mi madre? ¿Mi hermana? Dormimos unas horas en un hotel barato. Ni siquiera me quité la ropa. Me acosté en la cama, con el cuchillo debajo de la almohada, como si los fantasmas fueran a tocar la puerta en cualquier momento. Y lo hicieron. No literalmente, sino en mis sueños. Soñé con ella, con mi hermana, mirándome desde el tejado, con ese mismo rostro que vi el día que se lanzó. Pero esta vez, antes de saltar, habló. No busques a quien no quiere ser encontrado, Aviv. El dolor es una jaula, y tú estás forjando la tuya. Desperté con el corazón latiendo como un tambor. Fui al baño, me mojé la cara y me miré al espejo. Estaba demacrada, ojeras profundas, el símbolo en mi muñeca más oscuro, como si creciera conmigo. Clara seguía dormida. Revisé el papel otra vez. 2 nombres tachados. Uno quedaba, el que se escondía en mi pasado. Abrí una vieja carpeta de fotos de la infancia, y fue allí, mientras pasaba una imagen tras otra, que lo vi. Una fotografía en blanco y negro. Una fiesta de cumpleaños. Mi madre, mi hermana, y entre ellas, un hombre, sonriendo. No era mi padre. No era nadie de la familia. Era el director de mi antiguo colegio. El nombre apareció en mi mente como un rayo. Esteban Salvatierra. El colegio ya no existía. Fue cerrado tras un escándalo de mala gestión y denuncias nunca esclarecidas. Pero Esteban, según Google, seguía vivo. Vivía ahora en Valencia. Profesor jubilado, figura pública ocasional y escritor de libros sobre pedagogía infantil. Pedagogía, pensé. O manipulación desde la raíz. Salimos esa misma tarde rumbo a Valencia. Esta vez Clara insistió en llevar un arma. Su tío era policía. No pregunté detalles, solo asentí. Valencia estaba luminosa, hermosa, viva. El contraste era casi insultante.
como si el mundo no supiera que estábamos a punto de reventar una bomba emocional. Esteban vivía en un piso alto, frente al mar. Llamamos. No respondió. Esperamos. Nada. Clara revisó la cerradura. Puedo forzarla, pero si lo hacemos no hay vuelta atrás. Nunca hubo. Entramos. El piso era limpio. Demasiado limpio. Ni una foto, ni un recuerdo, ni una gota de vida. Solo libros. Miles. Y en cada estantería, todos los volúmenes firmados por él. Hasta que Clara encontró la habitación oculta. Detrás de un falso armario, una puerta, pequeña, metálica, con combinación. No sabíamos el código. Probamos fechas. 2005, el año que entré al colegio. 2013, el año que murió mi hermana. Ninguna funcionó. Entonces pensé, mi nota, la primera de la historia. Y 1000. Tecleé. 1000. La puerta se abrió. Y lo que vimos dentro nos quitó el aliento. Era un santuario. Fotos mías. De mi hermana. De decenas de estudiantes. Todos los que habían sido elegidos. Cada uno con notas, comentarios escritos a mano. Y un número al lado. Algunos tachados, otros subrayados. En el centro del cuarto, un altar, con velas negras. Y una urna de cristal, con una foto de mi madre. ¿Qué demonios es esto?, dijo Clara temblando. No pude responder. Solo caminé hasta el altar. Había un cuaderno. Lo abrí. La primera página decía: los que brillan demasiado deben ser ofrecidos. Aviv es la última. Su activación marcará el inicio. Clara empezó a hiperventilar. Tenemos que salir. Ahora. Esto es una locura. No, respondí. Esto es una confesión. Y es nuestra arma. Grabamos todo. Fotos, vídeos, audio. Lo almacenamos en la nube. Estábamos listas para salir, cuando escuchamos la puerta de entrada abrirse, y una voz profunda y tranquila que resonó en todo el piso. Sabía que vendrías, Aviv. Siempre fuiste la más decidida. Clara levantó la pistola. Yo, el cuchillo. Salvatierra apareció en el pasillo, más viejo, más delgado, pero con esa calma enfermiza. ¿Por qué, Esteban? ¿Por qué nosotros? Porque la inteligencia no es un don, es una maldición, y alguien debe pagar por cargarla. Avancé hacia él, decidida. Pues ahora vas a pagar tú. Lo que no esperábamos era que no estaba solo. A su espalda, 2 figuras más entraron en el piso. Una de ellas, reconocí por el olor, el perfume, era mi madre, pero sus ojos no eran los de ella. Mi cuerpo se congeló. El cuchillo se me resbaló ligeramente entre los dedos. Clara me miró con una mezcla de horror y confusión. Salvatierra seguía allí, firme, como si nos hubiera invitado a su propio juicio. Pero lo que me paralizó no fue él, fue ella, mi madre. Su rostro era el mismo, cada línea, cada arruga, pero algo estaba mal. Los ojos, esos ojos grises que alguna vez supieron llorar conmigo, ahora eran huecos, vacíos, como si alguien hubiera apagado la luz por dentro. «Mamá», susurré, pero ella no respondió. No me miró siquiera. «No la llames así», dijo Salvatierra con voz tranquila. «Eso que ves es un cascarón. ¿Qué le hiciste? ¿Dónde está la verdadera?» «Aquí», respondió señalando su pecho. «Dentro, silenciada, pero aún viva». Clara apuntó su arma directo a su cabeza. «Dame una razón para no volarte los sesos ahora mismo». Él sonrió. Esa maldita sonrisa de quien cree que tiene el control. Porque si lo haces, su alma morirá con ella. Y tú, Aviv, tú la necesitas. Si quieres respuestas, si quieres justicia. Mi respiración era inestable. Sentía que estaba al borde de un colapso. Pero no podía rendirme. No allí. No frente a él. No frente a lo que habían hecho de mi familia. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mi madre? Porque era especial. Como tú. Como tu hermana. Mujeres con mentes que traspasan el umbral. ¿Crees que fue casualidad que tu familia siempre obtuviera las notas más altas? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tú fuiste creada. No por amor, por diseño. Sentí un vacío abrirse bajo mis pies. Tú estás loco. Tu madre fue manipulada desde su adolescencia, programada para parir al receptáculo perfecto. Tu padre solo fue parte del proceso. Y tú eres el resultado. El fin de un experimento de generaciones. Clara jadeó. Dio un paso hacia atrás. Yo, en cambio, di un paso hacia él. Entonces, si soy el fin, ¿por qué sigues con vida? Me miró largo. En sus ojos, por primera vez, vi algo que no había visto antes. Miedo. Porque aún no has despertado por completo. Pero pronto lo harás. Y cuando lo hagas, nos necesitarás. ¿Nos? Los 2 acompañantes de mi madre dieron un paso al frente. Uno de ellos me habló con una voz gutural. Los canales, los antiguos, los guardianes de la entidad.
Estaba rodeada. Todo estaba orquestado. Cada muerte, cada billete, cada símbolo. Pero también entendí algo más. Tenía algo que ellos temían, algo que no controlaban. Saqué el celular de mi bolsillo. Mostré la cámara, ya grabando en directo. Estábamos transmitiendo. Saluda a toda España, Esteban. Por primera vez, su rostro se contrajo. Tú no harías eso, ¿no? Llevo semanas haciendo directos. ¿De verdad crees que no he preparado todo? Clara mantuvo la pistola fija en su cabeza. Dile al mundo lo que hiciste. Esto no se trata de mí, gritó por fin, perdiendo el control. Se trata del equilibrio, se trata del orden, se trata de sacrificar a unos pocos para salvar a millones. Yo solo lo miré con desprecio. No, Esteban, se trata de poder, y tú lo perdiste. Mi madre, o lo que quedaba de ella, cayó de rodillas. Un suspiro tembloroso salió de sus labios. Aviv, mi corazón se detuvo. Era su voz real. Aviv, no soy fuerte, pero tú lo eres. Sácame de aquí. Lloré. Por dentro, por fuera. Todo colapsó. Estoy aquí, mamá. No estás sola. Los guardianes avanzaron. Clara disparó. Uno cayó, el otro huyó. Esteban gritó. Se lanzó hacia mí. Yo clavé el cuchillo justo en su hombro. Tú no mereces la paz. Le susurré al oído. Y entonces, la transmisión se cayó. El celular explotó en mi mano. Salvatierra empezó a convulsionar. De su boca, una espuma negra emergía como si algo dentro de él estuviera saliendo. Clara me jaló. Tomamos a mi madre y corrimos. Salimos del piso mientras las luces parpadeaban y el aire se volvía denso, como si una tormenta estuviera formándose en su interior. Llegamos a la calle. Llovía. Gente gritaba. La policía se acercaba, pero no importaba. Tenía a mi madre. Tenía su voz. Tenía su fuerza de vuelta. Y en el cielo, entre truenos y relámpagos, supe que el final se acercaba. Una nueva voz resonó en mi cabeza. No era la de Salvatierra. Era la de mi hermana. Aviv, el culto no ha terminado, solo el cuerpo. Aún quedan los jueces. Ellos son el corazón, y saben que vas por ellos. La lluvia no paraba. El cielo sobre Valencia se rompía como un espejo roto, mientras los relámpagos iluminaban rostros agotados. Llevábamos a mi madre entre Clara y yo, temblando, débil, pero consciente. Nos refugiamos en una pensión antigua, escondida entre calles que olían a sal y a moho. Allí, con las manos cubiertas de sangre seca y el cuerpo al borde del colapso, intenté procesar lo que acababa de pasar. Mi madre. No una copia, no un cascarón. Ella, con su voz real, con sus lágrimas de verdad, estaba de vuelta, al menos en parte. ¿Estás bien?», le pregunté, sentándola en la cama con cuidado. No del todo, pero escucho menos voces ahora. Es como si alguien dentro de mí hubiera muerto, susurró. Clara, en silencio, vigilaba desde la ventana, el arma aún en su mano, la mirada fija en la oscuridad. Aviv, interrumpió. Dijiste que tu hermana te habló. ¿Estás segura? No fue un pensamiento. Fue como si me atravesara. ¿Qué dijo? Que los jueces son el corazón del culto, que no basta con eliminar a los miembros. Tenemos que arrancar las raíces. Los jueces, ese grupo invisible que nunca aparecía en ningún expediente, gente poderosa, intocable, personas que moldeaban las reglas sin dejar huella. Ya no se trataba solo de venganza, era limpieza. ¿Quiénes son?, preguntó Clara. Miré a mi madre. Ella bajó la mirada. Sus labios temblaron. Hay 3. Siempre hay 3. Es la base del equilibrio. Uno controla la justicia, otro la salud y otro la educación. ¿Tienes nombres?, mi madre asintió con dificultad. Sí, y sé dónde se reunirán, pero solo tengo una oportunidad para darte acceso. ¿Cuándo? Mañana. Medianoche. En Toledo. En la antigua biblioteca subterránea del convento de San Clemente. Guardé silencio unos segundos. Sentía que todo estaba llegando a un punto sin retorno. Entonces vamos a Toledo. El viaje fue tenso. El tren nos llevó cruzando la penumbra, como si fuéramos fugitivas de algo mayor. Mi madre dormía en el asiento, y yo no dejaba de observarla. Su rostro, aún débil, tenía destellos de quien fue. En algunos gestos, veía a la mujer que nos leía cuentos, que cocinaba lentejas los domingos, que nos cubría cuando dormíamos. En otros, veía las secuelas de lo que vivió. Al llegar, Toledo era una pintura. Calles de piedra, susurros en cada esquina, y un aire antiguo que te abrazaba con frío. Nos dirigimos al convento. Era enorme, olvidado, cubierto de hiedra, pero la entrada subterránea estaba allí, tal como mi madre dijo, oculta tras una lápida marcada con el símbolo del culto. Bajamos.
escaleras húmedas, paredes con inscripciones, olor a historia podrida, y al final, un salón iluminado por antorchas eléctricas, una mesa larga, 3 sillas ocupadas, los jueces. Uno de ellos era la ministra de Educación, la misma que apareció en todos los medios felicitando mi nota. Otro, el jefe del Consejo Médico Nacional, rostro amable y siempre en los debates televisivos. El tercero, el presidente del Tribunal Constitucional, el hombre que dictaba lo que era ley y lo que no. Entramos con pasos firmes. Clara llevaba el arma escondida. Mi madre, la mirada clavada en el vacío. Yo, el alma ardiendo. «Bienvenida, Aviv», dijo la ministra sin sorpresa. «Te esperábamos. ¿No vas a fingir que esto no existe? ¿Para qué? Llegaste más lejos que cualquiera. Incluso que tu hermana. Me acerqué un paso más. ¿Qué ganan matando a los más brillantes? No los matamos. Los usamos. Sus mentes sirven como canales. Se convierten en nodos. Su dolor, su ambición, su brillo alimenta la red. Mantiene el orden. España sobrevive gracias a ellos. ¿Y qué pasa cuando ya no sirven? Se apagan. Clara no aguantó más. Sois unos monstruos. El juez alzó la mano. No, somos jardineros. Sacrificamos algunas flores para que el campo no se infeste de plagas. Me giré hacia mi madre. Ella asintió. Sabía lo que tenía que hacer. Encendí el micrófono oculto. La transmisión comenzó. Todo lo que decían estaba siendo emitido en directo, a través de una red privada que mi padre, antes de morir, me dejó instalada. Entonces, decidme, dije con calma. ¿Os arrepentís? La ministra me miró largo. No, porque sabemos que tú vas a continuar lo que empezamos. Eres la evolución de este ciclo. Me acerqué más. Estáis muy equivocados. Y activé el dispositivo. Una onda sonora envolvió la sala. Un código oculto en la frecuencia. Uno que, según mi padre, desactivaba los vínculos mentales del culto. Los 3 jueces comenzaron a gritar. Cayeron de rodillas. Sus ojos se tornaron blancos. Clara y yo corrimos hacia la consola central. Insertamos el segundo dispositivo, el de autodestrucción de la red. Todo empezó a temblar. La voz de mi hermana volvió a mí. «Hazlo, Aviv. Rómpelo todo». Y lo hice. Las pantallas estallaron. Los documentos se quemaron. Las voces se silenciaron. Y en un instante, el culto murió. O eso creímos. Al salir del convento, ya en la calle, la transmisión seguía en mi móvil. Millones de personas la estaban viendo. Comentarios enloquecidos. Gente despertando. Y entonces, un mensaje anónimo apareció en la pantalla. «Muy bien, Aviv. Has destruido el corazón. Pero la serpiente tiene muchas cabezas. Volvimos a Zaragoza convertidas en otra cosa. No en heroínas, no en sobrevivientes, sino en testigos de algo que nadie debería haber visto jamás. Yo tenía las manos manchadas de secretos. Clara tenía cicatrices en el alma. Y mi madre... Bueno, mi madre aún luchaba con las voces en su cabeza. Algunas noches, la encontraba sentada en la cocina, murmurando oraciones que nunca le había oído antes. No sabía si pedía perdón o permiso. El país estaba de cabeza. La transmisión había sido vista por más de 10 millones de personas. Los medios ya no podían ignorarlo. Cadenas internacionales pedían entrevistas. Políticos negaban, ocultaban, desviaban. Pero era tarde. La gente ya sabía. El culto estaba muerto. O eso nos hicieron creer. Fue Clara quien lo notó primero. «Mira esto», me dijo una mañana, tirándome un periódico sobre la mesa. «Desaparece joven activista que expuso red clandestina de suicidios escolares. La policía sospecha fuga voluntaria. Es Sofía, la chica que nos contactó en redes. ¿Recuerdas? La que perdió a su primo por la maldición. Dijiste que habías hablado con ella hace unos días. Sí, pero ahora su móvil está apagado, sus redes borradas, su piso vacío. ¿Y qué dice la policía? Que se fue por estrés, como todos los demás. Tomé su móvil. Empecé a revisar los mensajes de otros testigos, gente que nos había escrito para decir que sus hermanos, amigos o hijos también habían muerto tras obtener notas perfectas. La mayoría de esos mensajes habían sido eliminados, las cuentas cerradas. «Nos están borrando», dije. «¿Cómo es posible?» Entonces llegó el mensaje, el mismo número sin remitente. «Te dimos un espectáculo, pero esto nunca fue un juego. Has destruido al culto, pero no a la organización». Sentí un escalofrío. Era como si me hablaran desde dentro de mi cráneo. Y luego, un nombre. Rafael Olmedo, Ministerio del Interior, Madrid, nivel Omega. «¿Quién es?», preguntó Clara. «No lo sé, pero si él está detrás, entonces esto va más arriba de lo que imaginamos». Empezamos a investigar. Rafael Olmedo no existía oficialmente, no tenía fotos públicas, no daba entrevistas.
Solo figuraba en documentos internos como asesor de coordinación especial. Busqué sus movimientos, accedía a archivos restringidos, cruzaba llamadas con altos mandos militares y había sido visto por última vez en Toledo, el mismo día que destruimos la red. Él estaba allí, susurré. ¿Crees que es el verdadero líder? Creo que es algo peor. El que mantiene viva la raíz. Clara se tensó. ¿Y qué hacemos? Lo enfrentamos. Contactamos con viejos aliados, hackers, periodistas independientes. Filtramos todo. Conseguimos un acceso, una gala privada del Ministerio del Interior, en Madrid, un evento de beneficencia, donde asistirían altos cargos, incluyendo a Olmedo. Nos infiltramos. Clara se hizo pasar por camarera, yo por parte del equipo de prensa. Mi madre se quedó en Zaragoza. No podía más. Me abrazó antes de salir. No dejes que te usen, ni que te destruyan. Esta vez, mamá, voy a destruirlos yo. El evento era un castillo disfrazado de fiesta. Ropa elegante, risas falsas, aplausos calculados. Y en medio, él, Rafael Olmedo, alto, ropa impecable, un rostro común, tan común que asustaba. Me acerqué con el micrófono en mano. Señor Olmedo, ¿podría darnos unas palabras para el reportaje? Él me miró, y en su sonrisa supe que lo sabía todo. Claro, Aviv, estaba esperándote. La sangre se me heló. Clara, desde el otro lado del salón, apretó el puño. No debería sorprenderte. Pensaste que eras tú la cazadora, pero siempre has sido el señuelo. ¿Para qué? Para eliminar a los eslabones débiles. El culto nos servía, pero era ruidoso, sentimental. Vosotras nos hicisteis un favor. Entonces, ¿todo esto fue parte del plan? Por supuesto. Te dimos el fuego. Tú lo lanzaste. Y ahora, con los ojos del mundo sobre ti, solo queda una opción. Convertirte en lo que siempre fuiste. El rostro nuevo del control. Nunca. Ya lo eres. ¿Quién te sigue ahora? ¿Quién cree en ti? ¿Quién te ve como símbolo de justicia? Aviv, eres más útil que cualquiera de los que mataste. Me alejé de él, temblando de rabia. Pero no de miedo. De odio. Volví a donde estaba Clara. Tenemos que sacarlo de aquí. Exponerlo. Ahora. ¿Cómo? Saqué una pequeña jeringa del bolso. Con su propio suero. Calix-Dol. Concentrado. Él lo inyectó en todos los estudiantes. Ahora es su turno. Clara me miró, entendiendo todo. ¿Y si no funciona? Entonces nos vamos al infierno. Pero con él. Me acerqué por detrás. Lo tomé del brazo. Esto es por todos los que ya no pueden hablar. Lo inyecté. Él se giró. Me miró. Y por primera vez, su rostro cambió. Sufrió. Tembló. Cayó. El salón entró en caos. Gritos. Alarmas. Clara y yo corrimos. Escapamos por el sótano. Dejamos atrás la fiesta. La farsa. Al día siguiente, Rafael Olmedo fue encontrado en estado catatónico. Sin hablar. Sin moverse. Y yo me convertí en la cara de una nueva revolución. Pero sabía que no habíamos terminado. Ese mismo día, mientras todo el país debatía mi acto, recibí un último mensaje. ¿Y ahora, Aviv? Ahora que tienes el poder, ¿a quién vas a destruir primero? Han pasado 6 meses desde aquella noche en Madrid. 6 meses desde que Rafael Olmedo fue reducido al silencio que él mismo impuso a tantos. Desde que el culto cayó por fuera, pero su sombra siguió paseando por las paredes del poder. Y 6 meses desde que me di cuenta de que ya no era la misma. Ahora duermo en una casa segura, bajo identidades falsas. Mis redes están vigiladas por aliados anónimos. Salgo poco, hablo menos, pero observo y registro. Porque aunque todo parezca haber terminado, no termina nunca. Me convertí en una leyenda incómoda, la que derribó una red, la que enfrentó a los jueces, la que sobrevivió a la maldición y, sobre todo, la que eligió no quedarse callada. Hoy quiero contarte qué pasó con todos los que estuvimos allí, porque cada uno de nosotros se llevó una parte del infierno. Clara, sigue conmigo, vive en la misma ciudad, 2 calles abajo, abandonó la criminología y ahora entrena a adolescentes en defensa personal. Dice que la mejor justicia es prevenir el daño antes que tener que vengarlo. A veces nos sentamos juntas en la azotea, sin hablar, solo mirando las luces. Ella es mi hermana de batalla. Y si sigo viva, es gracias a ella. Mi madre, tras recuperar parte de su conciencia, decidió irse al norte. Vive cerca de San Sebastián, rodeada de silencio y mar. Me escribe cartas, a mano, cada 2 semanas. Dice que el aire allí la limpia por dentro, que ha vuelto a cocinar y que sueña menos con fuego. Lucía, la excompañera de mi hermana, desapareció. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que huyó del país, otros que murió tras eliminar a todos los últimos miembros del culto secundario. Yo creo que sigue viva y creo que algún día volverá.
porque hay cosas que no se pueden enterrar sin antes cerrarlas bien. El padre de Clara se presentó meses después, con una carta y un mapa. En ella, confesaba haber sido parte de la logística del culto. Se entregó voluntariamente. Dijo que quería que su hija pudiera caminar por el mundo sin llevar su vergüenza. Hoy cumple condena. Rafael Olmedo, el titiritero mayor, fue internado en una clínica psiquiátrica de alta seguridad. No habla, no parpadea, solo repite una frase cuando está solo. Ella nos ve, ella nos escucha. Nadie sabe si habla de mí o de algo peor. Los medios al principio me convirtieron en símbolo. Me pusieron en portadas, me ofrecieron contratos, documentales, series. Rechacé todo. No quiero fama, quiero memoria. Y mi hermana, mi dulce y terca hermana, ya no se aparece en mis sueños. Creo que, finalmente, pudo descansar. Pero una noche, justo cuando más dudaba, escuché su voz en un susurro, como si me hablara desde el otro lado. Lo hiciste, pero no te olvides, hay otros. Y entendí, esto no era solo sobre mí. Era sobre cada chica que tuvo que bajar la cabeza para no ser brillante. Sobre cada madre que se deshizo en sacrificios. Sobre cada joven cuya excelencia fue castigada. Era sobre justicia. No solo para mi familia, para todas. Por eso, abrí el primer refugio digital para estudiantes brillantes bajo amenaza. Se llama Sombra y Voz. Es anónimo, seguro, protegido por inteligencia artificial. Ya salvó a 3 chicos de accidentes. Y cada mensaje que recibo me recuerda que no hice todo en vano. A veces me preguntan si valió la pena. Y aunque la paz me cuesta noches en vela, aunque la marca en mi muñeca nunca desapareció, aunque la rabia a veces arde, yo respondo que sí. Porque sobrevivir no fue suficiente. Vivir sabiendo que los hice caer. Eso es lo que me mantiene de pie. Y si un día tú, que lees esto, sientes que hay algo oculto, algo que se mueve entre sombras, algo que quiere silenciarte por brillar demasiado, solo recuerda, yo también estuve ahí. Y tú no estás sola.